de los países americanos, pero esta era una característica que tenía Chile desde la época de la colonia. Era bastante reconocido, a decir el autor, que Chile era un país donde había una jerarquía social entre las clases altas y las clases más bajas. Por ejemplo, me acuerdo siempre un ejemplo que dio María Marta en una de sus clases, que hablaba de que esta característica de la sociedad chilena, por ejemplo, hasta la nombra San Martín en una carta que envía en medio del cruce de los Andes, donde trataba a los chilenos un poco de como la clase engreída por esta característica que tenían. Otro ejemplo va a ser que nunca se genera un movimiento organizado en todo el país. Esto siempre se desarma cualquier intento de insurrección que hubo siempre en la historia de Chile. Y también que, a diferencia del resto de los países de América, las exportaciones chilenas no se van a detener en este periodo luego de la independencia. Entonces, sus clases comerciantes van a estar siempre en ventaja, a diferencia del resto, una vez que termine el monopolio de que tenían instaurado los españoles previamente. Pero bueno, después tenemos las razones que va a dar el autor, que son las más importantes, que por un lado lo dividen en razones políticas, que es la propia Constitución de 1833, en la que su principal característica es el presidencialismo. Un presidencialismo en el que hay una reelección y son mandatos de 5 años. Es una posible reelección única de un mandato de 5 años, por lo que si un presidente era reelecto, que era lo que pasaba por lo general, tenía un mandato de 10 años, un periodo bastante estable. Junto con esto estaban los poderes excepcionales que tenía el gobierno, que era declarar el estado de sitio y las propias facultades extraordinarias que éste tenía. A su vez, había una concentración del poder en el gobierno ejecutivo, en el gobierno central, que, por ejemplo, se demostraba en la suspensión de las asambleas y en el cargo de intendente. Tenemos que entender al intendente como una figura distinta en nuestro país. Los intendentes en Chile son más como gobernadores de regiones. Y estos intendentes eran nombrados por el propio poder central, por el propio presidente. Entonces, acá se constituía un dominio del gobierno en todas las regiones de Chile. No era como en el resto de los países americanos, donde los intentos de crear un poder central tenía que discutir y confrontar con figuras regionales de alguna provincia. Y junto con estas experiencias, estas razones políticas, tenemos las experiencias prácticas que nombra el autor, que son la represión focalizada, siempre que se intentaba hacer algún levantamiento, siempre que se intentaba deponer al régimen, automáticamente se reprimía esa zona por un corto periodo de tiempo. Un ejemplo de esta época es que por más de que había un carácter conservador y también reaccionario en este gobierno de Chile, era mucho menos la represión que había que la que se podía expresar en el resto de los países americanos. Por ejemplo, si hay un opositor, generalmente ese opositor no se le cortaba la cabeza, como pasaba en el resto de los países de América, sino que se lo encarcelaba, se lo enjuiciaba, pero no se lo asesinaba, no había constantemente represiones sangrientas. Y junto con esto también estaba el aplastamiento del militarismo. Un gran problema que van a tener los países americanos van a ser las milicias, que las distintas regiones del país, ciudades, van a tener milicias que van a poder formar y que van a ser bastante problemáticas para un poder central que se quiere imponer. Lo que hace Chile es acabar con este militarismo, no hay milicias, solo hay un único ejército, que es la Guardia Nacional, que se sustenta a su vez en la fuerte jerarquización de la sociedad. Es decir, este modelo estratificado de la sociedad chilena se va a imponer en este ejército. Entonces,
Los oficiales van a ser siempre de las clases más altas, van a ser de la aristocracia chilena, y después los nuevos reclutas van a ser siempre de las clases populares. Entonces el ejército va a ser bastante un núcleo organizador de esta sociedad chilena eh, que va a poder, digamos, bajar los ideales de orden de este nuevo régimen a las clases populares. Y junto con esto va a estar la manipulación electoral en las elecciones, porque las propias elecciones van a estar organizadas por la Guardia Nacional. Entonces, al controlar el propio gobierno, el ejército, que es el que organiza las elecciones, va a haber manipulación que siempre va a hacer que gane el candidato deseado. Bueno, este es más que nada el texto de Collier. Estas son las excepciones que tiene Chile. Es un texto bastante interesante, bastante político, podríamos decir. Y bueno, finalmente, después de esta etapa, va a pasar un poco como describe en el texto Safford. A partir de 1850 va a haber un quiebre en el que van a aparecer nuevos actores en el país que van a buscar hacer un par de reformas más de carácter liberal. Porque la propia Constitución chilena está en 1833, a diferencia de las constituciones que se querían implantar en la etapa reformista, que eran constituciones liberales que buscaban limitar el poder, la Constitución chilena lo que hace justamente es concentrar el poder y generar un poder bastante estable que se va a mantener. Un presidente con facultades extraordinarias, una fuerte presencia, que no tiene que compartir el poder con otras instituciones. Entonces, justamente todas estas características de la Constitución chilena van a ser las que posibilitan estos años de continuidad constitucional. Las nuevas figuras que van a aparecer en 1850 van a buscar crear nuevos cambios, más que nada de corte democráticos, de corte también liberales, de limitar un poco el poder, y van a tener también el mismo éxito que tuvieron en el resto de los países de América Latina. No van a cambiar la Constitución, eso recién se va a dar en 1891, pero sí van a poder asumir el gobierno y van a ser también los hijos de las clases que fueron beneficiadas por, por las condiciones que creó esta Constitución de 1833. ¿Hay alguna pregunta sobre estos textos de la unidad 2? ¿Algo en lo que quieran profundizar? Bueno, si no, podemos ir a la unidad 3. Ahí, Sol, no sé si estás preparada. Estoy. Bueno. Ese eco, no sé si es en tu micrófono o es que yo tengo doble micrófono. Espera que apago, ¿sí? ¿Ahí se escucha bien? Más o menos. Sí, sí. Genial. Bueno, ahí la unidad 3. Un poco la idea es, bueno, empieza con 1870, a continuación de lo que decía Juli. Mi intención es, como decía Juli al principio, hablar de los ejes más importantes de cada texto, como para no aburrirles, porque seguramente también ya vieron las clases de la profesora, y que ustedes me frenen donde quieran hacer alguna pregunta, donde algo no haya quedado claro o lo que sea. Así que si quieren, bueno, el primer texto es sobre la integración en la economía mundial de Glade, o Glade, bueno, eso. Y bueno, hace un poco la explicación de cómo se modifican los distintos países o cómo se comportan, mejor dicho, a raíz de que se genera una economía mundial y cómo se van los países latinoamericanos sumando a ese esquema, ¿no?
Empieza diciendo que esto tiene ventajas y desventajas. Por un lado, ahí quedó la diapositiva de Cuba que va decir después. Pero voy con esto rápido y avanzamos. Primero dice, hay cosas buenas y cosas malas de que los países latinoamericanos se hayan sumado a la economía mundial en este contexto. Por un lado, empiezan a tener préstamos extranjeros, lo que les permite tener ingresos eh, para desarrollar su país, ¿no? La incipiente economía, cosa que antes no recibían inversiones o préstamos extranjeros. Pero por otro lado, también se comienza a deteriorar el trabajo artesanal que se venía desarrollando en estos países. Se deterioran también las economías regionales y los incipientes desarrollos tecnológicos. Ya no se destina tiempo y dinero en nuevas tecnologías, en desarrollar tecnología, sino que eso se importa y los países se dedican a exportar materia prima en general y sobre todo a exportar lo que las grandes potencias necesitan comprar, digamos. Se genera una dependencia en ese sentido eh, sobre particularizar o hacer más específica la producción de cada país. Ahí lo que dice también es que depende del tipo de gobierno de cada país, es cómo se desempeñó en ese sentido. Los países como Venezuela, Guatemala, que tenían dictaduras, pudieron tener una estabilidad mayor a los países que tenían poca institucionalización del Estado, como puede ser Argentina, Brasil, Chile, en este momento. La prosperidad material, dice el autor, depende de la calidad institucional, en ese caso. También la inserción en el mercado mundial de estos países genera desigualdad. La desigualdad que vemos hoy también se desarrolla en este momento donde la riqueza que se adquiere de las exportaciones, de la producción particular, no se distribuye equitativamente a toda la población ni a todas las zonas geográficas. Por ende, ahí se genera una desigualdad o una injusta repartición de la riqueza, si le queremos decir de esa forma, digamos. También hay una desvalorización de los recursos naturales. Ya en las economías, como les decía recién, no se enfocan en explotar los recursos que uno tiene, sino que evalúa qué es más rentable, qué producto es más fácil de que se venda o qué demanda hay en los comercios, en los países más desarrollados para insertarse en el comercio mundial. La exportación de materia prima, además de adaptarse a las demandas, genera que se pierda la diversificación de los productos, digamos. Quizás es un país que tenía más de una economía regional, como bueno, puede ser el nuestro que tiene muchísimas economías regionales, empieza a focalizarse en una, y esto es una pérdida de valor para la época. Después, esta diversidad, dice el autor, que se comienza a perder en la inserción del mercado mundial, sin embargo, es un valor ante las crisis. Los países que pueden sostener más de un producto de exportación tienen menos vulnerabilidad ante las crisis. Digamos, los países como Argentina, que podían exportar muchos productos como el maíz, el trigo, la carne, la lana, bueno, se podía sostener mejor a un país como Uruguay. Bueno, Uruguay también tenía mucha diversificación, pero como Centroamérica, que eran países que exportaban pocos productos y que cuando bajaba el precio de ese producto, bueno, la crisis era mucho más fuerte. Eso se desarrolla mejor en la última parte de la materia igual, pero bueno, esto es uno de los ejes del texto sobre la integración en la economía mundial. Por último, dice que también una característica particular de este momento es
que se diversifica el consumo. Empiezan a importarse también modos de consumo de la propia sociedad que empieza a imitar consumos europeos. Sí. La excepción de esta estabilidad que da la diversificación de exportación es Brasil. Sí, ahí el autor hace un desarrollo de país por país. Claro, sí, está bien lo que dice Cassandra. No sé si Juli quiere sumar algo sobre eso. No, por mí está bien. Ok. Em, bueno, vayan así interrumpiéndome si quieren hacer alguna pregunta. El autor, y no solo este, la mayoría de los autores o algunos autores de esta materia van dando ejemplos y anotando datos de los distintos países, de cómo van evolucionando los distintos países. Eso es importante si ustedes hacen una última lectura o un repaso de la materia antes del parcial, quizás les sirve, a mí me sirvió en su momento, hacerme cuadritos sobre la cronología de cada país, que quizás en la materia se te va perdiendo, ¿no? En las distintas épocas, la situación de cada país. Eso por ahí es un eje ordenador que les puede servir. En el caso, no quizás para el parcial, porque en los parciales suelen tomar preguntas más puntuales sobre los textos, ¿no? Como pretenden que vayan a buscar el texto, la respuesta, pero sí en el coloquio, si es que la promocionan, o en el final en todo caso, les toman más desde los países. Por lo menos en mi experiencia, te hacen, bueno, desarrollar Brasil y ahí quizás si uno no estudia en un repaso más general, nada, eso se complica. Eso como detalle. Bueno, por último, este texto termina hablando de el inicio de la manufactura en América Latina, que después de eso se conecta con el texto siguiente, que habla de los movimientos obreros. Con el nacimiento de la manufactura en América Latina, comienza la crítica social, la organización sindical, y entonces los movimientos obreros alrededor de 1880. Eh, Antes de irme a ese texto, es importante que ustedes tengan en cuenta sobre Glade que habla de factores de producción, que esto sí en la materia le dan relevancia. Se trata del trabajo, de la tierra, o sea, los valores, ¿no? La tierra como eje que es principal para el trabajo. Y esta tierra puede ser apropiada o expropiada. La tierra útil para la explotación comercial se transfiere a los inversores. En este momento donde yo les decía que se empiezan a recibir préstamos del extranjero, también se empiezan a recibir este tipo de inversiones donde quien trae capital se queda con las mejores tierras, ¿no? Que en su mayoría son extranjeros, también había inversiones propias de los países, pero en su mayoría no lo eran, y eso por supuesto significa un corrimiento de los campesinos y de los indígenas en su territorio. Esta es una de las problemáticas que se plantean. Después, respecto del trabajo, es en un contexto donde se hace masivo el trabajo asalariado y libre, que se entiende que es una condición necesaria para el desarrollo económico de la época. La abolición de la esclavitud y por ende las corrientes migratorias, ¿no? Las internas y también entre países, digamos, las familias que se trasladan para ir a los centros de trabajo, sobre todo cuando se empieza a instalar la manufactura, pero también el traslado hacia la explotación rural y agrícola en épocas de más trabajo, de cosecha y demás, de trabajo golondrina, como le decimos nosotros.
hay un dato muy importante que en este momento de la historia, que no sé si se lo van a tomar, pero para mí es importante saberlo también para nuestra construcción como politólogos, es que en Argentina, alrededor de 1914, cuando empieza a terminar, cuando termina un poco esta fase, el 70% de la población es inmigrante. Entonces, eso tiene mucho que ver con, por un lado, los movimientos obreros, que vamos a hablar ahora en un ratito, y por el otro, con las condiciones de trabajo, ¿no? Inmigrantes que vienen a buscar mejores condiciones de vida y cómo eso configura después no solo una identidad nacional, sino también una forma de producción. Este crecimiento poblacional que los países de Latinoamérica tuvieron procesos quizás no tan marcados como Argentina, pero también procesos migratorios muy importantes, eh, significa que haya más demanda de alimentos, digamos, el aumento exponencial de la población significa mayor demanda de alimentos inmediatamente, competencia por el acceso a la tierra, ya no es los campesinos que los corren los extranjeros para hacer una plantación de trigo, por ejemplo, sino también una competencia por tener vivienda, ¿no? Vivienda en las zonas cercanas a las fábricas cuando hay manufactura y, digamos, antes viviendas cercanas a las plantaciones o a los lugares de trabajo. Suben los precios también por esto de tantos consumidores, ¿no? Y que cuando todavía la oferta no es alta. Y por otro lado también crece la alfabetización. Es un momento donde la sociedad eh, se desarrolla, sobre todo en este sentido. No solo se genera como la identidad, como les decía recién, cuando empiezan a nacer hijos de inmigrantes, ¿no? Entonces hay una nueva población argentina, local, sino también que hay mayor alfabetización porque hay una política en ese sentido. Y también porque cada vez los trabajos son más calificados, entonces en esta época, a fin de la primera década de 1900, es donde se le da más importancia a este tipo de políticas sociales. Los salarios, por supuesto, son bajos porque hay mucha mano de obra. Con tanta inmigración, eh, los salarios son realmente muy bajos. Eh, Ahí también, un poco como último factor de producción, que es el capital, el que menciona el autor discute sobre como la idea más saldada de que hay mayormente capitales ingleses y estadounidenses, ¿no? Él dice que Francia y Alemania también fueron países que realizaron grandes inversiones en ese momento de forma directa o indirecta. Inglaterra invirtió en infraestructura, en trenes sobre todo, que fue clave para el desarrollo económico en ese momento. También en la construcción de puertos, digamos, todo lo que tiene que ver con la producción de exportación y el transporte. Y, o sea, esto en Argentina, también en Brasil, también en México, ¿no? Para ir ubicando eso. Y después, ahí quizás podemos mechar con Romero, que es otro texto de esta unidad, eh, habla de la ideología burguesa, como también estos ingleses, estadounidenses, franceses que invierten o que empiezan a ser influyentes en estos países, también importan la ideología burguesa, ¿no? Y empiezan a transformar las ciudades en ese sentido, sobre todo las ciudades cercanas a un puerto de distintos países, capitales, cómo comienzan a tener una ideología burguesa que cada vez se hace más notoria la diferencia con las poblaciones del resto del territorio, ¿no? Que quizás es algo que en algunos países se mantiene hasta ahora, la diferencia de identidad entre la ciudad portuaria y las demás ciudades. Eh, Así que ahí, bueno, les hice un poco el puente con Romero, que si quieren lo desarrollamos mejor, y el puente con el texto de movimientos obreros de Hall y Spalding. Así que paro acá un minuto para que, no sé, me digan si algo no quedó claro, si fue muy rápido,
lo que sea, si no seguimos. Bueno, vamos con el movimiento obrero si quieren. Ahí que todavía es unidad 3, si no me equivoco. Bueno, ahí un poco está situado en 1880 y 1930, este texto. Habla un poco de cómo cambia la sociedad una vez que aparece la manufactura, aparece la clase obrera, distinta a la campesina, y con esto que yo les decía de los salarios bajos, la precarización, cómo se empieza a organizar el movimiento obrero en toda Latinoamérica. El trabajador urbano es una nueva identidad para el momento. Todavía, como les decía, se distingue del campesino y rápidamente consigue una identidad propia que es el trabajador urbano, que quizás es, por el resto del siglo XX, el trabajador más reconocido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uno dice, bueno, el trabajador se imagina el hombre en la fábrica, y es en todos los países de América que en ese momento se hace masiva la figura del trabajador urbano y que entonces empieza a organizarse en ese sentido. Los artesanos también son trabajadores urbanos y son en este momento los más combativos, dice el texto, sobre todo en México, que es donde son más fuertes. México es una sociedad que en general en la historia, lo van a ver en toda la materia, es pionera en distintas luchas, y así también en el trabajo, en la organización de los trabajadores. Los inmigrantes estos que hablábamos que son mano de obra barata, ¿no? Para la época, que hablábamos en el texto anterior, también algún sector de los inmigrantes que no compartían la lengua española, que no la hablaban del todo, o incluso sus costumbres distintas, sus zonas de residencia distintas. Esta identidad también, por supuesto, la diferencia que hacía la sociedad con este sector imposibilitó, dice el autor, la organización obrera en un principio, como la fracción entre el inmigrante y el local, por decirlo de alguna forma, en un principio en muchos países de Latinoamérica no permitió la organización obrera en un principio porque no generaba como esta identidad común, no colectiva, que se necesitan para desarrollar las luchas, sobre todo las sociales. Casi todo es ligado al sector agroexportador en este momento. Yo les decía, comienzan las manufacturas, comienzan a haber fábricas, sin embargo, en su mayoría son industrias que tienen que ver con el sector agroexportador. O bien el tratamiento de las cosechas, el envasado, digamos, depende del país y depende de la producción, pero por lo general es del mismo sector el trabajo en el momento y también la identidad de los trabajadores. También, digamos, no solo los trabajadores eran inmigrantes en su mayoría, también la burguesía, como les decía, los inversores, también era una burguesía extranjera, lo que también, como no permitía que se sientan como el sentido de comunidad nacional, y también esto generaba como diferencias o problemas, no solo por las pésimas condiciones de trabajo, sino también por la falta de sentido común, de comunidad entre trabajadores y la burguesía. El Estado en este momento tiene una política de monetaria y de inmigración de incentivar a esto, ¿no? No solo a las inversiones extranjeras, sino también a que venga mano de obra. Entonces, en este momento, no solo que el Estado en su rol de regular la economía
hace propicio el desarrollo de las fábricas, sino que también estimula que vengan inmigrantes y también reprime duramente las huelgas en este sentido para poder consolidar un sistema de conservar el clima de desarrollo, por decirlo de alguna forma, ¿no? En estos primeros años. Eh, Voy muy rápido, capaz. ¿Me quieren frenar? ¿Me quieren preguntar algo? Bien. Bueno, esto que les decía de México, ¿no? De que fue pionero en muchas luchas. En 1910, en México, que esto también lo estudiamos mucho en la materia, se origina el primer sindicalismo tutelado por el Estado. Esto es importante porque es algo a lo que, sobre todo quienes cursan con Marta, es algo que se explica en varias clases sobre el rol del Estado en la organización obrera. Y México es, en toda la revolución y durante todo el siglo XX, tienen un papel fundamental las luchas obreras en su organización. Eh, la Revolución Mexicana de 1910 tiene que ver también con la exigencia de los derechos laborales, ¿no? El derecho a huelga es una de las cosas que más se discuten en este momento cuando se da la Revolución Mexicana. Las huelgas empiezan a ser masivas, porque se imaginan que al crecimiento de la economía y a la cantidad de mano de obra que se empieza a contratar, esto genera también que las huelgas sean masivas y que de a poco empiecen a consolidarse como una identidad común los movimientos obreros. Influye también la lucha de clases importada por la Revolución Rusa, unos años más tarde. Ahí es un proceso que no les quiero hacer una ensalada, pero que en el texto se explica con más detenimiento que quizás es algo que no sé si lo van a tomar en parcial, yo no creo, pero que sirve mucho para entender la historia como un conjunto, ¿no? Como poder también entender las influencias extranjeras, porque más adelante en la materia también nos hacen un poco estudiar esto, como los partidos comunistas, como de repente la militancia política en este contexto y las ideas que se importan y la estrategia de los distintos sectores en los distintos países. Así que eso se lo digo medio por arriba porque ahora quizás no les sirve tanto, pero bueno, sí sepan que a lo largo de la materia lo van a ver más profundamente. Las legislaciones sociales de este momento de la historia son para calmar estas demandas de las luchas masivas. Son en general, como saben, trabajos, digamos, mejores condiciones de trabajo, que hasta el momento era libre y era asalariado, pero que era de mucha explotación. Y ahí no son relevantes las ideas comunistas que se empiezan a difundir, pero sí son incipientes a partir de 1917. Ahí creo que ya, digamos, si sigo hablando, los voy a enredar, así que prefiero parar. Díganme si algo quedó picando o si algo no recuerdan, quieren preguntar. Si no, podemos ir cambiando de texto. ¿Querés que sigamos por Cuba, Juli? Dale, ahí comparto. Genial. Ahí. Genial.
Bueno, quieren, digamos, para no seguir haciendo medio monólogo, díganme si les sirve este tipo de exposición o si quieren arrancar ustedes con preguntas o si voy y me frenan, eh, lo que les sirva mejor. Quizás me dicen, no, esto lo tenemos ustedes al lado y podemos pasar a otra cosa. Arranco si quieren con este. Vos, Julia, andás metiéndome bocado también, que hiciste la diapositiva. Eh, Interrúmpanos lo que necesiten. Sí, sí, total. Genial, Maru. Bueno, seguimos entonces. Este texto, bueno, como dice ahí y como lo explicamos también en las clases seguro, está ubicado bueno, por supuesto en el Caribe, Cuba, 1860, el quiebre de la industria de estructura azucarera. El quiebre en el sentido de que es una nueva forma de producir y comerciar azúcar, pero que significa un antes y un después. No es que, bueno, remodelamos un poco la fábrica, bueno, acomodamos acá las plantaciones. Es realmente una revolución que cambia totalmente la forma de producir el azúcar. Ahí influye la crisis del colonialismo español y el desarrollo científico y técnico. Una vez que llegan desarrollo científico que permite producir más, mejor y a menos costo, es una ventaja tan grande que se revierte, digamos, la industria y se vuelve a instalar rápidamente. Aparece Estados Unidos como actor, ahí dice la diapositiva. Eso es importante porque Estados Unidos va a pasar a ser una de las principales economías que compra en este momento el azúcar y que está muy cerca del Caribe, ¿no? Entonces, esto donde antes las colonias españolas tenían un sistema de comercio distinto, cuando cae el colonialismo o cuando empieza su crisis, también tiene que ver con una gran diferencia en a dónde se exportan los productos. La central azucarera y la crisis del sistema esclavista. También aquí se empieza a desarrollar el trabajo asalariado y además la central significa, o sea, la central está en el lugar del ingenio, ¿no? Es la misma zona donde se hace la cosecha, digamos, el trabajo agrícola en la tierra y el trabajo industrial, donde se procesa el azúcar. Todos los trabajadores de un sector y del otro viven en la misma zona, ¿no? Cerca del ingenio de la central. Y esto genera una comunidad eh, también independiente, ¿no? Porque, digamos, los trabajadores cobran su salario y lo invierten en el mismo lugar, en la misma comunidad. Entonces genera el azúcar en sí una sociedad en una escala, ¿no? Eso es importante. Eh, Se concentra el mercado por las centrales. El problema laboral es importante, primero porque ahí dice mano de obra estacional sumisa y barata. No solo este es el problema, sino también que hay mucha diferencia de repente entre las condiciones laborales del sector agrícola y del sector industrial, que recuerdan están en el mismo pueblo, digamos, por decirlo de alguna forma lisa y llanamente. Entonces ahí se genera un conflicto laboral. Y además de que es una economía tan grande, una de las únicas economías fuertes del Caribe, de las pocas, entonces hay mucha mano de obra para este sector en general. Nace de cero la nueva industria y a grandísima escala. Entonces, de repente, se tiene que tomar mucha más mano de obra y se tiene que incentivar a esto, a que los trabajadores que quizás antes estaban en otro sector sean destinados al sector azucarero.
para también cumplir con la demanda del extranjero que comienza a tener el país, la industria del azúcar. La economía propia de las centrales también es un dato importante para tener en cuenta. Esta comunidad que se genera alrededor de la central y del ingenio azucarero tiene su propia electricidad, su propio transporte y en algunos casos también tiene su propia moneda. Entonces, esto que yo les decía, el trabajador cobra su salario y compra en la misma comunidad, significa a tal punto que finalmente todas las ganancias son para la misma, para el mismo grupo de poder, ¿no? Le diríamos el día de hoy. Eso es para amortizar la inversión, dice el autor. También se tiene que tener en cuenta que la mano de obra era muy barata, entonces, hasta dónde le permitía eso al trabajador ser libre, ¿no? Como en este paradigma del trabajo libre y asalariado. La revolución... Sí, aparte, meto un bocado de que no solo es una mano de obra barata, sino que también el autor va a decir que es una mano de obra golondrina, que es estacional. Los trabajadores estos que van en algunos casos el autor va a decir que los trabajadores se van mudando de zona en zona de acuerdo a qué cultivo se levanta en esa época. Es un trabajo, por ejemplo, en el cultivo del azúcar, de la zafra, como se llama, se da en un periodo muy corto de tiempo, que es generalmente en enero, creo que febrero. Entonces son solo 2 meses en los que esos trabajadores tienen un trabajo. Después tienen que ir a buscar otro. Son trabajadores netamente migrantes que dependen mucho de estos cambios en la cosecha a lo largo del año, que son muy mal pagos, que están rehenes de estas empresas que crean toda una infraestructura alrededor del ingenio, que les venden los propios productos, que les pagan a veces con moneda de su propia empresa, o sea, ni siquiera es que les pagan en, no sé, en pesos cubanos, me imagino que había en esa época. Les pagan en una monedita con la cara del dueño de la empresa. Tienen que comprarle después los productos de la empresa, tienen que pagar sus servicios a la empresa, o sea, se forma toda una estructura muy, nada, bastante oscura, bastante fea, mejor dicho. Y, y bueno, esta es la situación más que nada de los trabajadores en ese momento. Bien. Bueno, ahí si no hay ninguna pregunta, ustedes ya saben, abren el micrófono y nos interrumpen. Si no, ahí continúo. A ver qué dice la otra diapositiva. Ahí va, bueno. Por último, la revolución comercial, ¿no? Que nos quedó ahí picando. No solo que se generan estas empresas, estas fábricas relacionadas al azúcar, sino que se genera un nuevo producto, un nuevo azúcar de mejor calidad, nuevos envases que permiten acumular, ¿no? Y eso, tener stock, y eso, acumular riqueza. Y además universalizar, ¿no? Que toda esa producción tenga una identidad, un tipo de azúcar y un envase. Que esto se exporta a Estados Unidos, como les decía, pero también a toda Europa. ¿Qué pasa cuando en 1890, bueno, antes, en 1870, llega el barco a vapor, se reemplaza el barco a vela, lo que significa también ¿se imaginan? Una gran ventaja para las exportaciones, sobre todo a Europa. ¿Qué pasa en 1890 cuando Europa produce azúcar de remolacha? Descubren que pueden producir azúcar de remolacha, por ende dejan de comprarle a Cuba y al Caribe el azúcar, empiezan a usar esa, y Estados Unidos queda como el único comprador en el momento de azúcar a Cuba. Eso y al Caribe, ¿no? Después el autor digo Cuba y el Caribe porque después el autor hace una diferencia entre la producción de Cuba y la producción de Puerto Rico. Donde Cuba, dice, tiene más tierra para explotar la producción agrícola, y donde Puerto Rico todavía le cuesta el paso al trabajo libre, todavía tiene mucha esclavitud, y eso le genera una desventaja. Cuba entonces tiene también mayor tecnología que le permite una producción más eficiente. Quedan desamparados para definir sus precios.
Claramente, como tienen un solo comprador, el comprador es el que pone el precio, porque si no, no se la venden a nadie. Y eso les genera también una desaceleración del crecimiento y una dependencia de Estados Unidos eh, muy importante. E igual Estados Unidos ahí hace una fuerte inversión, como dice la diapositiva, en el desarrollo de esta industria que la monopoliza, ¿no? En este momento. Los problemas del central azucarero son estos dos. ¿Cómo hacer para producir toda la caña que se necesita, digamos, esto de la extensión de la tierra que tiene Cuba, y cómo asegurarse de mano de obra suficiente para este trabajo, ¿no? Digamos, son... Sí, Dale. meto un bocado también. Más que nada este problema es porque la producción previa que había del azúcar con el ingenio, como se producía antes el azúcar, era un producto bastante rudimentario que se producía poca cantidad. Con el nuevo central lo que sucede es que es demasiada la cantidad que produce, es muy redituable. Entonces necesita muchísima más cantidad de azúcar, porque con lo que antes producía, no sé, a modo de ejemplo, 1 tonelada, ahora produce el doble. Entonces necesita cada vez más azúcar para ir aumentando las ganancias. Y esto genera un problema, porque ya no alcanza la cantidad de tierra, por ejemplo. Y el otro problema es cómo hacerse de mano de obra para poder plantar, cosechar esta cantidad inmensa de azúcar que ahora necesitan. De caña, mejor dicho. Acá es cuando viene el problema de la mano de obra. Es lo que el autor va a llamar el problema del capital, el problema tierra-trabajo. Eso. ¿Querés pasarla, Juli? Bueno, no hay ninguna pregunta sobre esto hasta ahora. Bien. Más que nada, vieron que es un texto un poco largo, que va y viene, o sea, tiene, por ejemplo, todo el trasfondo que pasa en Cuba y en Puerto Rico, más que nada la historia de Cuba con la producción, porque Cuba es un país que tiene toda una historia de haber sido el centro naval del control del Imperio Colonial Español en el Caribe, entonces era, digamos, como la capital que le queda a España, en las pocas posesiones que tiene, o sea, le queda a Cuba, le queda a Puerto Rico, y Cuba era el gran centro de lo que quedaba de este imperio colonial. Entonces, Cuba parte con una estructura mucho más grande. Como por ejemplo hablábamos en unos textos anteriores de lo que dejó el colonialismo en México y en Perú, bueno, en Cuba era igual, dejó una estructura, dejó instituciones y dejó una clase política cubana que era la que en su momento eran los dueños de los ingenios. Entonces había toda una estructura. En cambio, el resto de los países del Caribe no. Por ejemplo, en Puerto Rico, lo que más se producía no era azúcar, era otra cosecha. Después, como el azúcar empieza a ser cada vez más redituable, cambian el azúcar, tienen que instalar una nueva forma de producir un nuevo producto que antes no tenían. Pero bueno, por más de que esté toda esta historia, lo más importante del texto es entender los cambios que produce el central en la economía caribeña, mejor dicho. Estos dos problemas, que es el problema del trabajo y de la tierra, y, o sea, por un lado, los cambios tecnológicos, los cambios más tangibles que trae, en que ahora se produce más azúcar, acá hay, como está dividido en dos, cómo producía el ingenio y cómo producía el central, ya no hay más azúcar de mascabo, que es un azúcar bastante más impura, sino que es una azúcar refinada, muy redituable. Antes se operaban trabajadores esclavos, ahora son trabajadores libres, pero que son golondrina porque se los emplea en un periodo muy corto. También, por ejemplo, había ingenios que producían otros productos, no era solo azúcar lo que producían. Algunos producían café, por ejemplo. Ahora el central solo produce caña de azúcar. En el ingenio se cosechaba y se refinaba. El campo tenía a su vez un ingenio
donde se refinaba el azúcar. Ahora el central solo le compra a los propietarios de la caña. Que a su vez era un ingenio con muy baja calidad y muy poca tecnología, pre-revolución industrial, y el central es altamente moderno y mecanizado, no así a los campos donde le compra la caña, que siguen siendo bastante atrasados. Y justamente estos problemas que estaban en la placa anterior, de cómo hacerse con toda la caña de azúcar que necesita, es el problema de la tierra, que cada vez se va a concentrar más la tierra en unos pocos propietarios, y el problema de cómo hacerse con la mano de obra suficiente, que van a ser los trabajadores golondrina. Entonces, lo más importante que solamente les pregunten van a ser esto: los cambios tecnológicos y los problemas sociales que trae aparejado la concentración en manos de unos pocos, ya sea primero los propios norteamericanos, que van a ser los que más van a invertir, y después los cubanos, que de a poco van a empezar a ir comprando los ingenios en el siglo XX. Los ingenios, perdón, no, los centrales en el siglo XX. Bueno, no sé si vos, Sol, querés acotar algo más. No, yo no. No sé si hay alguna pregunta y si no, seguí, Juli. Genial, ahí terminamos. Ese es el final del texto. Bueno, ahí si está bien para todos. Después ahí estaba buscando el programa. Me parece que sigue el de Brasil, el de Love. Léelo. Ahí va. Bueno, si les parece arranco con ese, ustedes ya saben. Me dicen cualquier cosa. El texto de Love también es en esta época, 1889, empieza 1889-1937, sobre Brasil, ¿no? Entonces, ¿cómo vive este proceso Brasil? Que también tiene un aumento en 1870, un aumento de la productividad muy grande, que lo condiciona a cambiar su forma de producir y de trabajar y de organizar la sociedad. En primer lugar, la economía de exportación cambia del azúcar al café, ¿no? La principal economía, y entonces cambia de Bahía, que es el noreste, a Río, que es el sudeste, si no me falla la brújula. Eso significa un cambio en la sociedad, en la población, por un cambio demográfico, geográfico, ¿no? Como en principio. Después, el cambio en las prácticas de gobierno, se hace un giro, dice el autor, un giro republicano y federal, que significa una transformación en 1889, que es lo que intenta explicar el autor cuando comienza el texto. Allí habla de una crisis de mano de obra, que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando, de la abolición de la esclavitud. Brasil tenía mucha cantidad de esclavos, de trabajo esclavo, y una vez que eso deja de tener validez, se genera una crisis de mano de obra, donde tienen que reformular sus medios de producción, sus métodos de producción, que lleva a que el país tome medidas de incentivo de inmigración para tomar mano de obra, ¿no? Subsidios a inmigraciones para poder recuperar eso. Recibe mucha inmigración italiana, también como los demás países de la región. Acá también donde se cruza el sistema esclavista con el sistema de trabajo asalariado, también se mezcla un sistema de producción capitalista con un sistema anterior, pre-capitalista, donde tiene que ver también el derecho a las tierras, ¿no? Se empieza a discutir entonces, como hablábamos hace un rato, quiénes tienen acceso a las tierras, y eso se convierte en un valor muy importante. Hay una influencia liberal y conservadora en las élites, dice el autor, donde se pide la autonomía provincial en las formas de gobierno, ya que cada región tenía su economía, ¿no? Su desarrollo,
lo que incentiva una república federal. Si no se entiende, me paran y me preguntan. En 1891 en Brasil se dicta la Constitución Federal. Esto es clave porque permite que las provincias pongan impuestos, por ejemplo, a las importaciones y las exportaciones, lo que genera una desventaja o una diferencia, para no ponerle algo valorativo, una diferencia entre unas economías y otras, ¿no? Depende de sus condiciones de producción y de comercio también. Para Locke, acá tengo la cita, dice que este federalismo es una asociación de miembros desiguales, como esto que yo les decía. El federalismo, ¿hasta qué punto sirve para el desarrollo de un país cuando tenés regiones tan distintas, ¿no? Conviviendo. Entonces, en este momento dice, bueno, este federalismo es una asociación de miembros desiguales, donde los estados ricos se hacen más poderosos y los pobres más dependientes. Los estados ricos tienen más varones alfabetizados. ¿Quiénes votan en Brasil? Los varones alfabetizados. Entonces, al final, no solo las regiones más ricas tienen más posibilidades de desarrollarse por los impuestos que cobran y por su propia autonomía, sino que también influyen en gran medida en el gobierno federal, ya que tienen más cantidad de electores en sus regiones. Entonces, la política se convierte en el enfrentamiento de las élites, ¿no? Entre las élites de la región de Río y la región de Bahía, que es la primer rivalidad, por decirlo de alguna forma, la primera diferencia regional, y después esto se traduce en el Partido Republicano Paulista, ¿no? De San Pablo, y el Republicano Mineiro, los de Minas Gerais. Los paulistas tenían su base en la producción del café, como decíamos al principio. Minas Gerais tenía la doble cantidad de habitantes, o sea, el doble de población que San Pablo. Sin embargo, tenía muy poco capital político, entonces era influyente y era parte de esta división, ¿no? Entre élites, pero era una élite mucho más política por la cantidad de personas con derechos de voto que económica, que San Pablo tenía mucha más riqueza, muchas mejores condiciones económicas. Aparece por último en 1910 el partido de Río Grande do Sul, perdón mi portugués. Digamos, este partido riograndense, dice el autor, es el único con una ideología clara. Ya surge como tercero, no en una defensa de mi economía regional, sino con una propuesta ideológica distinta a los dos anteriores, que tiene que ver con que son parlamentaristas, con que tienen una economía de exportación de carne que le permite, en este caso, poder ser parte de las discusiones políticas, pero no tener ni la cantidad de electores ni la cantidad de riqueza que tenían los dos partidos anteriormente. Entonces es un partido tercero que incentiva el parlamentarismo como forma de gobierno representativa. Acá es la política del café con leche, creo que Juli lo puede desarrollar mejor, así que te dejo explicar qué es la política del café con leche. Dale. Sí, bueno, justamente es algo importante en el texto, es una política, digamos, es como un ejemplo que da el autor para entender la alianza política que se produce en Brasil en esos años. Algo que sumo es que la propia constitución de Brasil de esta época es una constitución federal, pero muy distinta a la constitución de nuestro país, por ejemplo. O sea, le da muchísimas facultades a los estados. O sea, tienen prácticas incluso hasta que podríamos pensar como confederación. Son estados que pueden regular su propia política fiscal, son estados que pueden generar tratados con otros países. O
Entonces es un sistema bastante que difumina bastante el poder en todo el Brasil, digamos que genera un poder central bastante más pequeño y unos estados muy potentes y bastante más autónomos. Entonces, como dijo Sol, con todo el trasfondo económico de este cambio entre el norte y el sur, el nuevo centro político de Brasil, el nuevo centro económico, que después se da en el centro político, son los estados de San Pablo y de Minas Gerais. San Pablo se transforma en el principal productor de café de todo el país y Minas Gerais va a tener una fuerte producción, más que nada láctea. Entonces, en realidad, más que láctea, es ganadera, produce más que nada carne, pero bueno, como no vas a mezclar café con carne, el mejor ejemplo era café con leche, es este ejemplo. Y es una alianza, Brasil no tiene partidos nacionales, casi que hasta el día de hoy sigue siendo un país bastante regionalizado, y en esta etapa bastante temprana de su republicanismo, todavía menos. Cada estado tenía los propios partidos, estos partidos republicanos, Paulista y Mineiro, y lo que van a hacer es una alianza en la que se van a ir turnando en el poder. Un mandato va a ser para los paulistas y otro mandato para los mineiros. Y así se van a ir turnando. Es un acuerdo en el que siempre el candidato que presentan es de uno o el otro, y el otro estado lo apoya. A su vez van a ir tejiendo distintas alianzas hacia dentro del país. Por ejemplo, el norte del país sí que sigue bastante más atrasado económicamente con lo que quedó de la colonia, del imperio de Brasil, van a ser una sociedad un poco más caudillesca, entonces directamente se va a sustentar esta alianza dándole beneficios económicos a estos estados del norte que van a apoyar al candidato de este pacto entre los dos. Pero bueno, más que nada este acuerdo era eso, era ir turnándose en el gobierno de Brasil, que va a su vez generar lo que el autor llama los estados satélites, que es esto que conté un poco antes, que son los estados ricos de la región sudeste, que van a empezar a dominar a los estados satélites, que son los estados pobres del nordeste, que antes eran el centro económico, que ya no lo son más, que no pueden conseguir recursos fiscales y necesitan tejer sí o sí alianzas con el gobierno central para poder subsistir. Y un segundito. ¿Viene bien hasta acá o hay algo? No se entendió. Sí, más que nada después, entre las relaciones que va a haber entre estos dos estados, entre San Pablo y Minas, y los del norte, va a haber una fuerte política de los gobernadores que van a hacer más que nada estas alianzas que van a tener. Y bueno, después va a haber un cambio fuerte a partir de los años más que nada 20, que va a ser la irrupción de un nuevo actor en este pacto que va a interferir. Va a haber un nuevo estado que va a empezar a crecer económicamente, que va a ser el estado de Río Grande do Sul, que se va a constituir como un nuevo contrincante para este pacto, ¿no? Y va a romper bastante con la hegemonía. Esto aparece a partir de 1910. Y justamente en Río Grande do Sul se van a combinar dos cosas. Por un lado, era antes una región bastante atrasada, por lo que va a tener fuertes figuras, como en el norte, figuras, podríamos decir, un poco caudillescas, pero que con el beneficio económico de empezar a producir nuevos bienes que van a ser los prioritarios, como por ejemplo granos y carne, va a empezar a crecer económicamente y va a empezar a competir a los otros. Y va a tener una fuerte raigambre, por ejemplo, militar, los gobernadores de Río Grande do Sul.
Y otra cosa, no sé si querés decir algo más, si no digo el cierre del texto solo. Continúa con el estado yetulista, ¿no? Yo ahí, Claro, ¿sí? Seguí si querés, después te complemento eso. dale. Sí, todo esto previo de esta constitución brasileña, que era bastante descentralizada, con mucha autoridad en los estados y con pocas instituciones, digamos, nacionales, o mejor dicho, federales. Va a venir la etapa siguiente, que va a ser la de Getúlio Vargas, que va a ser una fuerte etapa centralizadora del sistema brasilero. Eh, y va a terminar entrando en una guerra civil, por ejemplo, con el estado de San Pablo, que va a querer rebelarse cuando el propio Vargas le quiera sacar ciertos derechos que tenían mejor dicho, ciertas facultades que tenían los estados, más que nada a nivel fiscal. Eh, y bueno, se va a rebelar y bueno, obviamente se va a imponer el gobierno central por sobre San Pablo. Y hay una fuerte, algo va a tener el gobierno de Vargas para aplacar a estos estados y poder empezar con la centralización, va a ser eh, poder perdonarle las deudas. Digamos, estos eran estados que como podían negociar y hacer acuerdos con otros estados, sacaban mucha deuda externa sin ninguna aprobación de la autoridad del gobierno nacional, entonces estaban bastante endeudados. Y con la crisis del 30, la caída de los precios a nivel internacional, empiezan a no poder ya pagar estas deudas, entonces el propio Estado Nacional es el que se va a hacer cargo y va a empezar a negociar, ir sacándole facultades por medio de financiar estas deudas externas que les quedaban. Y bueno, otra cosa que van a tener esta etapa de Getúlio Vargas va a ser que se van a generar nuevas instituciones y se va a buscar crear un nuevo sistema de partidos que sea nacional, finalmente, no una alianza de partidos estaduales, sino partidos ya nacionales, como va a ser el PTB, el Partido Laborista Brasilero, que va a imponer Vargas, y ya en el resto de la historia brasilera ya no va a haber tanta difuminación como hubo en esta época. Ahí te sumo, Juli, que como para ponerlo, en 1934 Vargas dicta una nueva constitución que marca un poco el camino de los siguientes años, que tiene que ver, digamos, además de las diferencias y de las propuestas de un gobierno central que bien decía Juli, esta nueva constitución pone el servicio militar obligatorio, ¿no? Con cuestiones más sociales, eh, nacionalización de las minas, que es muy importante para el gobierno central, ¿no? El descanso semanal, las vacaciones, el salario mínimo, digamos, esa ampliación de derechos laborales que genera, bueno, un buen recibimiento de las masas populares. Eh, la escuela primaria obligatoria y gratuita. Entonces estas transformaciones son como el inicio de un nuevo paradigma en políticas sociales de Vargas en 1934. Eh, Vargas es electo presidente y en 1937 se hace un autogolpe. Quizás ya me estoy yendo muy adelante, si querés, Juli, decir algo antes. No, está bien. Bien. En ese momento había solamente dos partidos nacionales. Por un lado, el Partido Comunista y por otro, el de Acción Integralista Brasileña, que era nazi. O sea, era cercano al fascismo alemán. Esas eran como las únicas los únicos dos partidos nacionales que tenían participación en todos los estados, ¿no? Del país. Eh, Estos dos extremos, ¿no? Del comunismo al nazismo, lleva a que sea un clima de guerra, ¿no? En la escena política, de desconfianza, de miedo, y frente al crecimiento del comunismo en todo el mundo,
Lo que dice el autor es que Vargas tiene miedo de una contraofensiva nazi que sea muy difícil de detener, y por esto se da un autogolpe en 1937, lo que él llama el Estado Novo, con un montón de nuevas políticas, sobre todo sociales, pero también de desarrollo económico y político. Este es el fin determinante del federalismo en Brasil. El Estado Novo se llega con una alianza de la burocracia civil y militar, que es el sustento, con la burguesía industrial también. Las Fuerzas Armadas tenían influencia, pero no demasiado, en este nuevo Estado, y tiene una posición de sustitución de importaciones que consolida la lealtad, por decirlo de alguna forma, a la burguesía industrial. Entonces, esta nueva democracia liberal, enfocada al desarrollo industrial, va a ser primero ejemplo, o no sé si ejemplo, pero sí pionera en la región, eh, y sobre todo en un momento de clima, como les decía, de mucha tensión, mucha efervescencia en la política mundial, por lo que, digamos, este golpe, autogolpe, eh, intenta hacer una muestra de estabilidad, ¿no? En este contexto. Las políticas inmediatas que se toman son de inmigración, de urbanización, desarrollo del sistema de salud, todo lo que tiene que ver con lo social, ¿no? La educación, la redistribución de la riqueza, que es lo más importante cuando inicia esta etapa, que tiene el respaldo de estos sectores que les nombraba recién, que le permiten tomar una serie de medidas importantes en ese sentido. Tiene una buena relación con la iglesia en este momento, entonces tiene una ley de enseñanza religiosa. Y me parece que en este momento, quizás este dato de color no está chequeado, Juli lo vas a ver, que en este momento se pone el Cristo Redentor, ¿puede ser? ¿Fue Sí, Vargas? se construye Bien, en los años 30. la pegué. Bueno, ese dato no se los van a tomar. Eh, Bueno, también tiene una política, conociendo, ¿no?, el contexto, llegando la década del 40, de una avanzada de la militarización de la política. Vargas tiene una medida de que el gobierno, el Estado brasileño no puede gastar más del 10% en fuerzas de seguridad, algo que marca ahí por lo menos un escudo, ¿no?, frente a la avanzada de la militarización financiada por Estados Unidos, que se da en la región en los próximos años. Y también tiene un departamento central del café, digamos, son medidas muy similares a las que se dan en Argentina a partir de 1945, ¿no? Tiene un departamento central del café para centralizar la política y tener un control de la exportación del café, de la riqueza que genera, eh, cosa que antes generaba este gobierno de élite, donde quienes tenían el poder del café y del azúcar decidían tomar decisiones más políticas. Bueno, Vargas toma esta medida para poder tener un poco de control sobre eso desde el gobierno de Brasil. También tiene políticas represivas en este momento, reprime las huelgas, las prohíbe en este contexto, para también, digamos, contener, un poco con el mismo fin de las políticas sociales del comienzo, para contener el auge de la movilización obrera y de la lucha de los trabajadores, ¿no? Intenta, como decíamos de México hace un rato, intenta que las organizaciones de los trabajadores estén dentro de la tutela del Estado, que sean sindicatos tutelados o que por lo menos tengan un diálogo directo con el Estado, y por eso pretende que no sean las huelgas la herramienta que tengan de negociación, sino eh, una, una línea más directa en términos de tutela estatal, que el Estado puede intervenir en el financiamiento de los sindicatos, en las formas que se toman las discusiones y demás. Con este fin también crea el Ministerio de Trabajo, que no tenía Brasil hasta el momento, también con la intención de regular este tipo
de movimientos y los cambios en la producción que tiene Brasil con todo esto que estamos desarrollando. Tiene leyes protectoras del trabajo, a raíz de ese ministerio también, no solo se intenta reprimir, sino también se intenta conceder un poco las demandas, también para bajar el clima de exclusividad de la lucha obrera, y también pone un impuesto a los sindicatos con el que, como les decía, se intenta rentar a los dirigentes en un sistema que es, bueno, muy similar a lo que después se hace eh, masivo durante el siglo XX, donde el Estado le garantiza un sueldo a los dirigentes políticos elegidos dentro del sindicato y ahí el Estado tiene un papel fundamental, no, en ese tipo de decisiones. Eh, Tiene una ley de sindicalización que incluye esto que les digo de rentar los dirigentes y de tener un impuesto a los sindicatos y que también intenta instalar el lema de Vargas protector de los trabajadores, que esto significa no solo garante de ampliación de derechos, de lo que estuvo haciendo desde la primera elección que lo hizo llegar al gobierno, sino también en esto de, bueno, ser el Estado el que represente las demandas obreras y no los movimientos obreros independientes que generaban un clima de conflicto social, ¿no? Es un poco esa construcción simbólica de Vargas Protector, intentaba apaciguar ese clima de demanda. También en ese sentido dictaminaba que cada área tenga un solo sindicato, ¿no? El área de una economía no podía tener más de un sindicato que representa el mismo sector. Entonces eso también le da un margen de negociación distinta frente a los trabajadores. Esto tiene un poco que ver también con las políticas más sociales de este momento. No solo se enfocaba en los derechos laborales, sino también, por ejemplo, se construyó muchas universidades en este momento, como le dio más importancia a la educación superior, también con el mismo objetivo de poder calificar a los trabajadores y generar mejores condiciones de trabajo y de producción para el país. Y también en este momento el Estado Novo tiene una política de censura eh, a los medios de comunicación que se hace desde el Departamento de Prensa del Estado, como el rol mismo que se genera del Ministerio de Trabajo, tratando de contener ese conflicto. También se genera desde el Departamento de Prensa una censura a los medios opositores, por decirlo de alguna forma. Díganme si tienen alguna pregunta, si no. Yo sumo una última cosa. Por ejemplo, todo el varguismo lo van a volver a ver en la unidad que sigue después del parcial, en el que van a ver el populismo. Entonces, quizás para entender un poco todo el texto en su totalidad, ¿qué es lo importante, digamos? El autor lo que hace es hacer una historización de todo el periodo, desde la caída del imperio, la caída de la monarquía, hasta la república. Lo que se hizo generalmente en la historiografía es comparar el Estado Nuevo, o sea, el varguismo, con la república. Uy, vino este tipo, Vargas, y fue un líder populista, avasalló los derechos de los estados, fue bastante autoritario. Y lo que dice el autor en realidad es que muchos de los cambios que hizo Vargas en Brasil tuvieron más que ver con modificar viejas estructuras que se venían acarreando desde el imperio y no tanto de modificar cosas y prácticas de la república propiamente dicha. O sea, es como un proceso. Lo que era el Brasil monárquico, que era un país sumamente regionalizado, bastante atrasado, tuvo la República Vieja, como se le llama a ese periodo, la política de café con leche, luego una etapa en el medio, que lo único que hizo fueron cambios económicos, o sea, cambios en la estructura económica, del cambio
de la región del norte a la región del centro, cambio de cultivo de azúcar a café, buscaron ser más que nada beneficios para sustentar este modelo económico, pero no hizo cambios sociales, no hizo mejoras en la educación, mejoras en la salud, no creó un Estado central, no solucionó el problema de cómo elegir al presidente, no hubo partidos nacionales, y en realidad lo que hay que comparar siempre es república con imperio. O sea, todo el periodo del Estado Nuevo junto con la República Vieja hay que compararla con el imperio. Y cómo, digamos, lo que hace Vargas es terminar de acabar con las viejas prácticas y las estructuras que venían desde desde la monarquía. Eso más para darle el cierre. Bien, ahí les iba a preguntar si quieren que desarrollemos, como ya van a ser hora y media, si quieren que desarrollemos cómo cae o cómo termina el Estado Novo, esto que un poco hacía el repaso Juli, si quieren que pasemos a México, o si tienen alguna pregunta puntual. México es unidad 4, me parece. Como ustedes quieran. ¿Querés que vayamos con México, Juli? Dale, sí. Así no nos vamos sin dejar ningún tema afuera. Igual ahora les paso mi email y el de Juli si querés. Cosa que si quedó Bueno, alguna duda o algo, quieren el PowerPoint o lo que necesiten, nos escriben. Bueno, unidad 4. Ahí me vas a ayudar, Juli, porque es largo y voy a intentar que no sea muy tedioso. El texto que inicia la unidad, que es el de Alan Knight, habla del porfiriato, del régimen de Porfirio Díaz en México, y este también es un tema, no solo que lo leemos mucho en la materia, varias veces, sí, toda la historia de México, sino también que por lo menos en mi experiencia me tomaron en los dos parciales y en el coloquio. Así que, nada, voy a intentar hacerlo rápido, pero igual, consejo, denle prioridad, por decirlo de alguna forma, a poder entender que además hay muchas facciones, muchas idas y vueltas en el tiempo, eh, y un régimen bastante inestable por momentos, entonces, bueno, es un poco difícil hacer el recuento. También les vuelvo a decir, a mí me servía mucho hacer una cronología país por país, que si quieren, cuando terminamos un poco con esto, les repasamos la cronología de México. Bueno, quizás dale. hago como una introducción muy breve, porque hay lo previo que es fundamental. La constitución del Estado mexicano, vieron que siempre se habla del doble proceso, entre el proceso económico y el proceso de la constitución del Estado-Nación. En México, obviamente, se da en el siglo XIX, a nivel económico se empieza a concentrar el capital y dirigirlo a la exportación de materias primas, en el caso de México, y también el fortalecimiento del Estado Nacional mexicano. Entonces, toda la etapa previa al texto que estamos leyendo es la etapa de la Revolución Mexicana. Hay un presidente en México, que es Porfirio Díaz, que gobierna muchos años, casi 40, y que es el que va a llevar a cabo todo este proceso, en el cual un tema muy importante va a ser la expropiación de tierras a campesinos. Va a haber mucha tenencia de la tierra en manos de pequeños productores que el Estado se los va a expropiar y se le va a dar a grandes empresarios, amigos del régimen, etcétera, para poder producir en mayor cantidad y exportarlos. Y esto va a generar un gran problema social de todos los campesinos que fueron expropiados, que se van a enojar mucho con Díaz, y va a ser una de las grandes proclamas que vamos a ver en todo el texto. Solo eso. Bien. Bueno, ahí Julie preguntaba si iba a quedar grabada la clase. Sí, va a quedar grabada y la vamos a subir a YouTube si todo sale bien. Así que después si quieren le pasamos el link por el grupo o ahora les tomamos nuestros mail, nos lo piden para que lo puedan ver y retroceder y nada, lo que necesiten eh, de esta clase. Bueno, avanzamos con esto. Régimen de Porfirio Díaz.
el crecimiento por las exportaciones y la introducción al mercado mundial es un poco similar a lo que veníamos hablando, ¿no? Como el proceso que se da eh, a través de la propiedad, ¿no? El empezar a especular sobre la tierra. O sea, en este momento en México es la abolición de la propiedad comunal que antes regía. Entonces empieza a haber una especulación y una competencia por el acceso a la tierra que va a ser muy importante, donde el Estado tiene que tomar una decisión, ¿no? Y regularlo. Gran parte de la población quedó sin tierra en este momento donde se empiezan a monetizarse y a venderse y con precios muy altos los terrenos. eh, Queda mucha gente sin tierra, salarios muy bajos, porque de repente hay mucha mano de obra que necesita un trabajo asalariado para poder acceder a la tierra, y también a fin de 1910 se da un proceso de malas cosechas, de depresión económica y de desempleo que genera un descontento popular muy grande, ¿no? Ahí con un régimen represivo muy fuerte en este contexto es que se da la Revolución Mexicana de 1910. Lo digo así rapidito, vos Juli parame o quien necesite me para. Esta Revolución Mexicana se da por la clase media y por la burguesía, con la fuerza del campesinado. Hay un muy importante que dice el autor es, los campesinos se apoderan del escenario y los caudillos se encargan del poder, ¿no? Esto me parece que es una frase clave para entender el proceso, el enfoque que le da el autor. El campesinado es la fuerza, es la población más grande, y es quien encabeza. Sin embargo, no son quienes van a luchar por el poder. El poder lo van a ocupar los caudillos, ¿no? Quienes también son parte de esto con el objetivo de quedarse en el poder. Entonces, el proletariado industrial se limita a hacer huelgas y no se compromete de tal forma con la revolución. En la revolución formaron sindicatos dependientes del Estado, que un poco lo que veníamos hablando también de Brasil, este nuevo modelo de Estado que en México son los primeros que están bajo la tutela del Estado y que le dan al Estado otro margen de acción frente a las luchas obreras. El campesinado se divide, dice el autor, en campesinado medio y campesinado periférico. Esto lo describe y es importante que lo puedan saber porque tiene que ver un poco con la organización del Estado y de la sociedad, más que nada, en este contexto. El campesinado medio es más cercano a la sociedad rural, con el objetivo por el cual hacen las revoluciones para recuperar las tierras, que de repente dejaron de ser propias las tierras que trabajaban. El campesinado periférico son los caciques y los agricultores. También estaban contra la transferencia de tierra, pero no estaban dentro del control de los terratenientes, ¿no? Tiene ahí como esa diferencia. La transferencia de las tierras hace que el hacendado se expanda, ¿no? En este proceso se apropia de las aldeas cercanas, y los campesinos luchan contra esas apropiaciones y contra los caciques que también avanzan por su lado. Entonces es un poco el conflicto de la tierra, es el motor principal de la Revolución Mexicana, y va a ser un eje en los próximos años también. El liderazgo en este momento, ¿por qué se habla de caudillos? El autor se refiere a caudillos en tanto tienen un liderazgo propio del lugar que habitan, ¿no? De su región geográfica. Son representantes de un sector geográfico de México y ahí se basa su legitimidad y su papel en este proceso. Había tres, ahí dígame de vuelta si algo fue muy rápido. Ahí había tres alternativas, dice el autor. El liberalismo, representado por Madero, que era la clase media urbana, progresista, las elecciones libres y no la reelección, como eran un poco sus objetivos, sus lemas.
y que buscaron el centralismo político, y de allí sale el plan de San Luis de Potosí, que está en la bibliografía obligatoria y se los recomiendo que lo lean, no es muy largo y está impregnado de la identidad de la época y de la posición de este sector, eh, que eso sí es posible que se lo puedan tomar en el examen, igual si en general el profesor y profesora de práctico se detiene también a explicar estas dos declaraciones, ¿no? San Luis de Potosí y el plan de Ayala. Bueno, el liberalismo de Madero entonces busca un gobierno acorde al desarrollo económico, dice, y al modelo mundial, como busca también eso, importar esa identidad, por decirlo de alguna forma, eh, para poder de pronto dejar de lado la estructura más campesina. Por otro lado, el movimiento popular de Villa y Zapata. Eh, Estos son de la zona serrana, ¿no? Que encuentran el poder en el Ejecutivo. Entonces, uno de sus objetivos es ese, y también poder transformar, no transformar, pero sí unificar las diferencias geográficas que le daban una desventaja en estos términos. La autonomía política de cada región era también uno de los temas que más se discutían de las distintas facciones, sobre también qué beneficios o desventajas tenía cada sector. Bueno, de nada, Enzo. Después hablemos cualquier cosa. Estas facciones, decimos, no son de clase, sino de organización regional. Y ahí Villa y Zapata son una autoridad tradicional, dice Alan, secundariamente carismática en términos de Weber, ¿no? Es un poco la legitimidad en la que se sostienen estos sectores. Zapata presenta el plan de Ayala, que es lo que decía recién, que también es importante poder leerlo. Si tienen el tiempo de hacerlo, es algo que marca también las bases de este movimiento. Bueno, por último, el de síntesis nacional, la alternativa de síntesis nacional, que va a decir el autor, donde están Carranza, Obregón y Calles, donde llegan a la revolución tarde, digamos, no son parte de la revolución de 1810, llegan en 1910, llegan en 1912 para ordenar el conflicto social, ¿no? Dicen ellos que ese es su objetivo. Son universitarios con una visión nacional distinta, y que buscan debilitar el movimiento campesino aliándose con el movimiento obrero. Ahí llegan nuevos actores al escenario, que cambian un poco la división en ese entonces. Piensan a la sociedad como una sociedad de masas, algo que ninguna de las otras facciones había planteado hasta el momento, y tienen una representatividad en términos de Weber de poder nacional legal. Culmina en la burocracia del Estado moderno, y aquí una cita del autor que también es importante, dice: continúa la obra de Porfirio Díaz de centralidad y desarrollo con más seguridad y eficacia. Como que lo que representan es eso, salir del clima revolucionario, volver al porfiriato, pero con más efectividad y seguridad, ¿no? Con más eficacia. Es un poco la distinción más ideológica y más organizativa de este proceso, que es lo que el autor llama de síntesis nacional. Bueno, ahí es lo más importante. Después, si quieren, hacemos la cronología de México. Si no, si es medio tarde, la dejamos acá. No sé, Juli, ¿qué te parece? Sí, sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, mismo, quizás para pensarlo, no ponerse tanto
o sea, son etapas bastante complejas, son muchas etapas una tras de la otra. Eh, Algo que es interesante es ver justamente cómo van cambiando los actores. Eh, Antes de la revolución teníamos a Porfirio Díaz, que era súper autoritario y conservador. Viene un nuevo líder, que es Madero, que dice, bueno, vamos a cambiar las cosas. Y cuando gana, triunfa, digamos, después de esa proclama de Ayala, no hace nada, mantiene las políticas de Díaz, y ahí es cuando se arma esta nueva revolución, mejor dicho, contrarrevolución, eh, con muchos caudillos del interior de México, con figuras como Pancho Villa, como Zapata, que van a tratar de justamente hacer las cosas que Madero no hizo, pero con la salvedad de que en el medio lo destituyen a Madero, lo asesinan y asume, creo que no me sale ahora el nombre justamente, pero bueno, asume un presidente dictador, que es el que van a tratar de derrocar finalmente en el final del proceso, digamos. Asume Obregón cuando asesinan a Obregón. Zapata. Bueno, ¿estamos? ¿Les parece bien dejarlo acá? O si hay alguna pregunta puntual o hay algún texto que no haya quedado claro. Si no, Sí mismo, quizás un tip para el parcial, así ya lo tienen en mente. Es una materia que generalmente tiene mala fama, de que es súper difícil. Vayan tranquilos, o sea, son textos bastante interesantes. Lo que les recomiendo es que no chamullen, tipo, si saben un texto, como es historia, muchas veces tendemos a, bueno, voy a llenar más la respuesta con cosas que sé, que leí antes. No es recomendable porque generalmente ahí es cuando se nota que quizás no leíste todo el texto, que estás guitarreando un poco, y ahí son un poco exigentes los profesores. Ahí ya si ven algo que está de más, algún término que no va, ya no les gusta, y ahí no te aprueban tanto. A mí me pasó mucho con el texto de guerra, la primera vez que la rendí, que dije, bueno, voy a hacer las cosas que sé, porque me gusta mucho la historia, sé de historia latinoamericana, creí que sabía, y como no, hablé mucho de emancipación, de la libertad de los pueblos americanos, directamente el profesor me puso un 4 y bueno, después la dejé. Entonces ahí es cuando se nota, o sea, no chamullen, lean los textos y hagan respuestas en base a la tesis del autor. Lo importante es la tesis siempre. Cada texto, la tesis, no importa tanto los datos y qué proceso va uno después del otro, sino que entiendan todo el periodo en su totalidad y el por qué estamos leyendo este texto. Y bueno, otra cosa que les puedo llegar a recomendar en el parcial, piensen mucho en los textos de teórico como algo para dar más ejemplos y para hacer la respuesta más completa. Pero por lo general les van a tomar textos de práctico. Sería muy raro que les tomen textos de teórico, mismo el texto, los de Alpin Dongui, están buenísimos para llenar, para complementar mucho más la respuesta, pero lo más importante son los textos de práctico. Y eso mismo, si les resulta sencillo, también está bueno que se armen algún resumen con las palabras clave de cada texto, así cuando les llega el parcial para hacerlo, ven esa hoja, ya saben cómo ir empezando y cómo relacionar las preguntas que les van a hacer. genial. Bueno, gracias a todos por quedarse hasta esta hora tan tarde. Si no tienen ninguna pregunta o nada particular, los dejamos ir a comer y a dormir. Eh, y bueno, mañana si necesitan, ahora no sé si están todos en el grupo de la 15 de WhatsApp de Historia Latinoamericana, ahí voy a mandar un mensaje, ya les queda mi número y mi mail, y lo que necesiten, me escriben. Y a Juli también, lo mismo. Así, bueno, gracias a ustedes. Bien, muchas gracias.